comentando todo lo que vamos a ir viendo a lo largo del directo. Como digo, hoy va a ser una clase cortita, no quiero que sea muy larga porque quiero que se entienda perfectamente bien lo que vamos a ir compartiendo y va a estar enfocada sobre todo en cómo vencer ese miedo o ese temor a que aparezca el dolor. Sé que muchos de vosotros incluso me lo habéis comentado durante estos días y es normal oye, me da miedo el hacer algún ejercicio, hacer algún movimiento, cargar peso, ya sea porque lo haya comentado el médico o porque a ti en tu caso en concreto pues te pueda dar miedo el a ver si me lesiono, a ver si me hago daño, a ver si aumenta la intensidad del dolor, a ver si me da una recaída, a ver si me da una crisis aguda de dolor. Entonces, por eso, hoy vamos a hacer una clase más enfocada en cómo afrontar o cómo vencer ese miedo a que aparezca el dolor, ¿vale? Entonces, lo primero y más importante que quiero compartir con vosotros, no sé si, bueno, vamos, dame un segundo que voy a acercar esto para que se vea un poquito mejor. Vale, desde ahí. Vale, pues no sé si lo veis por aquí, porque igual se ve el reflejo se ve el reflejo de la pantalla, pero bueno. Lo que tenemos por aquí es la curva de recuperación del dolor. Es importante, y esto es algo que todos y cada uno de vosotros habéis visto en el vídeo introductorio, en el vídeo inicial dentro del programa de Espalda sin Dolor, es decir, el primer vídeo que os envié sobre todo esto, había un vídeo explicando cómo es la curva de recuperación del dolor. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos del miedo, el temor a hacernos daño, porque si no entendemos que el proceso de recuperación de un dolor que llevamos meses o años teniendo no es progresivo, es decir, que se va mejorando con el paso del tiempo de manera progresiva, habrá personas o compañeros que tarden 3 meses, habrá personas que tarden 6 meses, habrá personas que tarden un mes y medio, habrá personas que tarden 9 meses. Pero es importante que a pesar de que cada persona tarde un tiempo determinado, porque cada cuerpo, cada dolor y cada lesión es completamente diferente, que sí entendamos que la curva de recuperación es la misma para todos, en el sentido de que nadie en este planeta tiene una mejora del dolor así. Es decir, que siempre se va encontrando mejor a nivel del dolor y nunca se encuentra peor. Es decir, que siempre nota más mejoría, más mejoría, más mejoría. Yo después de haber ayudado a bastantes personas con dolor, algo que tengo perfectamente claro es que incluso las personas que empiezan muy bien, en algún momento tienen alguna recaída, algún momento de dolor, algún momento de malestar. Por ejemplo, en tu caso, Ronald, que era lo que estábamos comentando, la semana pasada, pues oye, te ibas encontrando bastante mejor, incluso enviaste ese vídeo que dentro de lo malo, pues ya podías empezar a caminar sin dolor. Hoy puede ser, o estos últimos días, puede ser que hayas tenido un dolor más intenso a la hora de dormir y eso es algo que tenemos que entender que es normal, es decir, que es algo que sucede con muchísima frecuencia o por así decirlo, con el 100% de frecuencia con todas las personas que tenemos dolor y es algo que hay que entenderlo. Es decir, ¿cuál es la curva de recuperación de mi dolor? Pues entender que más que la mejora sea así, la mejora es así. ¿Vale? Es como si fuese una ola del mar, del océano, la curva de recuperación es así, es decir, hay días en los que nos vamos a encontrar aquí, es decir, mejor a nivel de dolor, hay días en los que vamos a bajar un poquito, días en los que subiremos otro poquito y días por X circunstancias en las que bajemos mucho y no pasa absolutamente nada. Como te digo, esto es algo normal y es algo que hay que entender. Una vez entendamos que la curva de recuperación de ese dolor es progresiva paso a paso, poco a poco nuestro miedo se irá reduciendo. ¿Por qué? Porque cuando nos aparezca un dolor, cuando nos aparezca una recaída, cuando tengamos un episodio intenso del dolor, no tendremos ese miedo a decir, si me ha pasado esto es porque voy para atrás. Si me ha pasado este dolor a la hora de hacer este ejercicio es porque estoy haciendo las cosas mal, porque no me voy a poder recuperar. Recordad la clase que estuvimos viendo la semana pasada del catastrofismo, esa clase de pensamientos negativos, destructivos y poco optimistas que nos pueden pasar por la cabeza cuando tenemos una crisis de dolor o un momento de dolor intenso. Entonces, el mayor enemigo del miedo, es decir, lo que más te va a ayudar a recuperarte del miedo es la certidumbre. ¿Certidumbre de qué? La seguridad y la confianza de saber cómo es el proceso de recuperación de ese dolor. Por eso te comento que el primer punto más importante es entender que todas las personas que tenemos dolor podemos tener dolor a lo largo de ese proceso, en mayor o menor intensidad, y que no hay una sola persona que se recupere del dolor al 100% sin tener ningún día malo o sin tener ninguna semana mala. Todos tenemos días mejores y días peores, pero es imposible tener al 100% todos los días buenos. Entonces, eso te va a ayudar a tener esa seguridad, esa confianza, esa certidumbre de que la curva de recuperación no es así, sino que es así, y gracias a eso, cuando aparezca algún dolor, no te vas a echar en tu cabeza todo ese miedo, todo ese temor de me voy a hacer daño, todo ese temor de no estoy haciendo las cosas bien, de no estoy haciendo los ejercicios bien, de seguro que la he cagado con alguna cosa. No tienes por qué haber cometido ningún error. Puede ser que estés haciendo las cosas bien y que aparezca ese dolor, porque es normal que aparezca durante el periodo de recuperación de ese dolor, ¿vale? Eso sería lo primero y más importante que quería comentar contigo y de verdad es fundamental que lo interiorices en la cabeza. El dolor no se recupera
de manera ascendente, es decir, siempre a mejor y a mejor y a mejor. Hay periodos y periodos. Luego, lo segundo, también bastante importante, es la exposición gradual al movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si a ti, por ejemplo, te da miedo agacharte al suelo para recoger algo, te da miedo hacer un peso muerto, te da miedo hacer una sentadilla, te da miedo cargar a tus hijos, te da miedo hacer algo de eso, porque temes que vaya a aparecer el dolor, porque temes que te vayas a lesionar, lo que tienes que hacer, no con mucho peso, ni muchísimo menos, pero lo que tienes que hacer es ir dándole señales a tu cabeza de que no pasa absolutamente nada, porque como te digo, el principal enemigo del miedo es la confianza y la seguridad, la certidumbre. Si tu cabeza poco a poco recupera esa seguridad y esa confianza de que no va a pasar nada y no tiene por qué pasar nada, el nivel de miedo y de temor que vas a tener va a disminuir progresivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este sentido? Exponernos gradualmente al movimiento, es decir, exponerte a ese movimiento que te hace daño. Lógicamente, si estás dentro del programa, pues ya estamos haciendo una serie de movimientos para que tú poco a poco vayas venciendo ese miedo y te vayas recuperando. Es decir, que esto es algo que sí o sí va a ocurrir en los próximos días, en las próximas semanas. Entonces hay que entender, como te comentaba con la curva de recuperación del dolor, que eso es algo progresivo, pero que si tú vas haciendo poco a poco ejercicios, 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 cada día más difíciles, más complicados, depende del caso. Por ejemplo, en tu situación, Ronald, obviamente no podemos, si tienes mucho dolor a nivel bastante intenso, no podemos hacer ejercicios súper complicados porque eso seguramente va a generar más malestar. Entonces hay que hacer los ejercicios básicos que nos ayudan a reducir la intensidad del dolor. Pero si en el caso de otra persona en particular, pues tienes miedo, tienes temor a hacerte daño, lo que tienes que hacer es exponerte gradualmente sobre todos esos movimientos que te generan miedo. Si a ti te genera miedo agacharte para recoger algo del suelo, adivina qué es lo que tienes que hacer. Pues progresivamente ir agachándote. Primero puede ser que no te agaches al 100%, que te agaches y te quedes como a la altura de la rodilla, a la altura del tobillo o a la altura de la tibia. No pasa absolutamente nada. Esto es, si te voy a poner un caso súper sencillo, como cuando tú te quieres tirar en paracaídas o tú quieres hacer alguna aventura de riesgo o algún deporte de riesgo, tú te quieres tirar en paracaídas el primer día. ¿Qué crees que va a pasar contigo ese primer día que te quieres tirar? Pues seguramente que estés con mucho terror, con mucho miedo, con mucho temor, porque incluso piensas que a lo mejor te puedes matar. Es normal que el primer día te dé ese miedo, pero si te tiras un día en paracaídas, si te tiras 2 días, si te tiras 3 días en paracaídas, es decir, si te expones gradualmente a ese gesto, a ese movimiento, a ese deporte que te da miedo, ¿qué crees que va a pasar contigo? Pues que en vez de miedo vas a tener confianza y seguridad. ¿Por qué? Porque lo vas a haber hecho ya varias veces, tu cabeza va a estar pues tranquila, porque como ya lo has repetido durante varias ocasiones a lo largo del tiempo, en vez de tener ese miedo, ese temor, tienes confianza y seguridad. Y por eso, una de las cosas que te comparto es que tienes que exponerte gradualmente al movimiento. Como te digo, esto es algo que tú en tu caso en particular ya lo estarás haciendo con todos los ejercicios que estamos haciendo, pero es algo que inevitablemente en algún momento tienes que hacer. Y no hay una fórmula mágica, no hay una fórmula secreta, no es que yo aquí venga a darte la pócima mágica para que automáticamente se te quite ese miedo, ese temor a hacerte daño, sino que hay que entender, como le ha pasado al resto de compañeros que tenían dolor, que tenían miedo, que tenían temor y que se han recuperado del miedo y perdón, del dolor y del miedo, con tu caso pasa lo mismo, es decir, progresivamente hay que exponerse a ese movimiento. Y otra cosa súper importante que te la comento por aquí es la confianza con los compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que dentro del grupo del programa de espalda sin dolor hay muchos compañeros que han pasado exactamente por lo mismo que tú, es decir, compañeros que en su día, hace meses o años, tenían el mismo miedo que tú, el mismo temor que tú, y aunque yo pueda hacer estas clases para ayudarte con ese miedo, con ese temor al dolor, algo que te aconsejo de corazón es que preguntes por el grupo al resto de compañeros cómo ellos lo han podido afrontar. ¿Por qué? Porque si hay una persona que ha pasado exactamente por lo mismo que tú y que se ha recuperado y que ha vencido ese miedo, también te puede ayudar él con algún consejo, con alguna recomendación, para que tú poco a poco vayas venciéndole la batalla a estar aquí, a la mente, a la cabeza, en esos momentos en los que te genera el miedo, en los que te genera el temor, en lo que te genera esa incertidumbre de, oye, no sé si me voy a poder recuperar, si no me voy a poder recuperar, si voy a recaer, si voy a tener el dolor, si no voy a tener el dolor, ¿vale? En eso te puede ayudar muchísimo el hecho de, pues, que vayas preguntándole a tus compañeros de vez en cuando, cuando a ti tengas cuando tú tengas ese miedo, ese temor de qué es lo que han hecho ellos, qué es lo que harían o qué recomendación te pueden dar, ¿vale? Y eso es algo muy positivo. Y si no, pues me lo preguntas a mí, que yo también pues te puedo ir orientando en ese sentido. Entonces, para resumir o para recalcar un poco los puntos más importantes en este sentido. Como te comento, para vencer el miedo, lo que hay que tener en cuenta es que tu cabeza puede estar en dos vías. Puede estar en dos vías o en dos momentos. Momento del miedo, momento del temor o momento de la confianza y la seguridad. Nosotros, con el ejercicio, con lo que estamos haciendo, tenemos que ir pasando de este punto de decir, tengo miedo a hacerme daño, tengo miedo a lastimarte, tengo temor a recaer,
a tener una crisis aguda de dolor, a que tenga alguna lesión, lo que sea. Tenemos que pasar de ese punto de miedo a un punto de tengo más confianza, tengo más seguridad y no me da miedo hacer las cosas. Entonces, como te digo, lo primero es entender que la curva de recuperación del dolor es progresiva, es decir, que no vamos a ir mejorando así, así, en esta dirección, sino que vamos a ir mejorando así, ¿vale? Como acuérdate de lo que te comentaba antes de el proceso de recuperación del dolor es como una ola en el océano, es el movimiento de una ola dentro del mar, dentro del océano. Lo segundo es exponernos de manera gradual a ese movimiento. Si a ti te da miedo hacer algo, lo que tienes que hacer es tratar de poquito a poco exponerte. Es decir, como comentábamos antes, si a ti te da miedo tirarte en paracaídas, en algún momento, si quieres conseguir perder ese miedo, tendrás que tirarte en paracaídas. Puede ser que el primer día no te tires desde un avión en el paracaídas a muchísimos metros de altura y que lo que tengas que hacer es, pues imagínate, saltar de un banco al suelo y gracias a eso, pues irás cogiendo un poquito de confianza, un poquito de seguridad. Es decir, no hay que vencer ese miedo de manera radical, ¿vale? No hay que vencer ese miedo de la noche a la mañana, de un día para otro, porque normalmente no se suele conseguir y suele generar más malestar o más problemas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues de manera progresiva, de manera gradual, ir venciendo ese miedo. ¿Y cómo lo hacemos? Como te digo, pues si te da miedo agacharte para recoger algo del suelo al 100% con la espalda doblada, pues primero te agachas y recoges algo, pues no del suelo, sino de una mesa o de una silla. Y poco a poco vas doblando un poquito más la espalda y poco a poco vas dándole señales o razones a tu cabeza de que no pasa nada y de que por doblar la espalda, de que por agacharte, de que por cargar peso, no te vas a lesionar. Y te lo digo de verdad, con toda la confianza del mundo, con toda la seguridad, porque después de haber ayudado a decenas de personas gracias al programa de Espalda sin Dolor, ninguna persona hasta ahora se ha lesionado. Y en tu caso, tampoco tiene por qué ser así. Así que, de verdad, no tengas miedo, no le tengas temor, enfréntate a ese miedo que tú tienes, porque solo enfrentándote al miedo conseguirás quitarte el miedo de encima, valga la redundancia, y poder hacer una vida normal sin tener ese temor a lastimarte, ese temor a hacerte daño. Como te digo, esto es algo progresivo, ¿vale? Entonces, una vez tengamos esa exposición gradual al movimiento, el tercer punto que te comentaba es tener esa confianza de, pues, preguntarle a otros compañeros. Y si no, me preguntas a mí, y si no, otra opción que te digo o que te doy es el hecho de verte todos los testimonios que tienes en mi perfil, por ejemplo, de Instagram, para que veas que esas personas, la mayoría de ellas, el 99%, tenían el mismo miedo, el mismo temor que tú y se han recuperado, para que te veas reflejadas en ella, es decir, para que te sientas identificado, para que veas que si todas esas personas que al igual que tú tenían el mismo miedo, el mismo temor, el mismo dolor, lo han conseguido, que tú también puedes hacerlo, porque tú no eres una persona rara, porque tú no eres un marciano, porque tú no eres un alienígena, porque tú no eres un extraño, tú eres una persona como ellos. Y si ellos se han recuperado, tú también puedes hacerlo, ¿vale? Entonces te aconsejo, si quieres, que revises esos testimonios en el momento en el que te pueda surgir ese miedo y digas, oye, no pasa nada, el miedo lo podemos tener todas las personas, es normal sentir miedo. Lo que no es normal es dejarse vencer por el miedo. Es normal que yo el primer día que me quiero tirar en paracaídas, pues me genere miedo. Lo que no es normal, si yo quiero realmente tirarme en paracaídas porque me gusta y porque es mi sueño desde pequeño, lo que no es normal es que el miedo me impida que el resto de mi vida me tire en paracaídas, ¿vale? Importante tener eso en cuenta. Y ya por último, que lo dejo por aquí debajo, no sé si se verá, vale. Este punto, este punto último es el más importante. ¿Qué punto? El de la paciencia. Porque sé que con todo en la vida, con el dolor, con el miedo, con cualquier cosa, lo que queremos o lo que buscamos son resultados mágicos y milagrosos. Y obviamente, hola Lalo, ¿qué tal? Bienvenido. Estamos ya Hola finalizando porque es chicos. una... muy bien, Lalo. Estamos finalizando porque es una sesión más cortita, pero bastante importante con respecto a lo que hemos comentado en algunas ocasiones de cómo vencer ese miedo, vencer ese temor cuando pues me da miedo agacharme, me da miedo cargar peso, me da miedo hacer este ejercicio porque pienso que me voy a lesionar, porque pienso que me voy a lastimar. Pero como te comento, un punto súper importante es la paciencia. Tenemos que entender que, como en todo en la vida, al final los resultados mágicos y milagrosos en poco tiempo, pues no existen. Y con el miedo, el temor a hacernos daño, más de lo mismo. Yo, de hecho, estaba comentando ahora que, bueno, casi todos los compañeros del programa, bueno, ahora estáis por aquí Audi, Ronel y Lalo, pero bueno, casi todos los compañeros que han pasado por el programa, personas que llevan un mes, personas que llevan 3 meses, personas que llevan un año y medio trabajando dentro del programa y haciendo los ejercicios, todos han tenido ese miedo, ese temor en algún momento, ese temor a ver si hago un ejercicio y me aparece el dolor, a ver si cargo peso y me lesiono la espalda, a ver si hago esto y pues tengo algún problema mayor. Todos hemos pasado por ese miedo. Y lo que quiero que entiendas es que no es
raro, no es extraño el tener miedo. Es algo que tenemos todas las personas. Lo que sí quiero que entiendas es que para vencer ese miedo, para vencer ese temor, como comentaba por aquí, hay que exponernos gradualmente a ese miedo y que el miedo no nos frene, que el miedo no nos paralice. ¿Por qué? Porque a diario veo por redes sociales, por Instagram o por TikTok o por YouTube o por casi todos los sitios, veo a muchísimas personas a las que, por ejemplo, le da miedo cargar peso y ¿qué es lo que les dice su médico? No cargues peso, que lo cargue tu pareja, que lo cargue tus hijos, que lo cargue otra persona. ¿Y en qué crees que se traduce? Que el médico te prohíba que hagas algo que a ti te genera miedo. Pues que te genere el triple de miedo o que te genere 9 veces más miedo. Esto es como comentábamos antes de, oye, si a ti te da miedo tirarte en paracaídas y tú no te tiras en paracaídas porque te da miedo tirarte en paracaídas, ¿qué crees que va a pasar si no te tiras en paracaídas? Pues que te va a dar más miedo todavía. Entonces, de nuevo, recalco, esto no es algo mágico, esto no es algo milagroso, esto no es algo que se consiga de la noche a la mañana, desgraciadamente, pero es algo que si todos y cada uno de vosotros poco a poco vais trabajando dentro del programa, vais haciendo los ejercicios y me vais preguntando a mí, que para eso estoy, para poder ayudaros al 100%, pues iréis quitándose ese miedo, ese temor de la cabeza. Y como comentaba, si el miedo y el temor no está tan presente, lo que va a estar es la confianza y la seguridad. ¿Qué pasa cuando tú tienes confianza y seguridad? Pues que eres invencible, es decir, que puedes cargar peso y no tienes ese miedo a hacerte daño, que puedes jugar con tus hijos y no tienes esa preocupación en la cabeza de que aparezca ese dolor, que puedes hacer prácticamente cualquier cosa sin dolor y sin miedo. ¿En qué se traduce? Pues que vives una vida sin limitaciones, que es no solo lo que puedes conseguir, sino lo que te mereces conseguir, que es lo más importante. Así que, por favor, entendamos que el miedo y el temor es algo normal que nos sucede a casi todas las personas que llevamos muchos años con dolor, ¿vale? Y sé que muchos de vosotros que estáis por aquí, algunos lleváis meses, pero otros lleváis 5 años, 10 años, 12 años, en algún caso 22 años con dolor. Y obviamente llevar tantos años con dolor, pues es normal que te genere miedo, temor por la inseguridad que tú tienes. Entonces, precisamente para vencer ese miedo, ese temor, tenemos que recuperar lo contrario al temor. ¿Qué es lo contrario al miedo y al temor? Tener confianza y seguridad. ¿Cómo recuperamos la confianza y la seguridad? Haciendo ejercicios que nos permitan movernos en diferentes posiciones, cargar peso, etcétera, etcétera, para que nuestra cabeza diga, oye, hoy me he agachado y no me ha pasado nada. Es decir, si que tú antes de hacer ese ejercicio, ese movimiento, a lo mejor temías o tenías miedo a que te podías lesionar, luego lo has hecho y no te ha dolido nada. De hecho, un caso curioso que os quería compartir de una compañera que hace un tiempo tenía un miedo, un temor terrible a hacerse daño precisamente al cargar a su hijo pequeño. ¿Qué le ocurrió a esta compañera vuestra? Que eso fue, estoy hablando de ya hace como 8 meses más o menos, que estuve hablando con ella y me comentaba, ella estaba también dentro del programa y me comentaba que tenía mucho miedo a cargar a su bebé, que su bebé no sé si pesaría, pues no sé lo que pesará un bebé, pues 10 kilos o 8 kilos o bueno, el peso que sea. Le daba miedo cargar a su bebé pequeño. ¿Y qué es lo que me decía ella? Es que no voy a hacerlo porque me da mucho miedo, porque sé que me voy a romper la espalda, porque, es decir, tenía una clase de pensamientos totalmente negativos y que le generaban incluso más miedo todavía. ¿Qué es lo que le dije yo? Sencillamente, con toda la tranquilidad del mundo, con toda la calma, le envié un audio y le dije, oye, Sandra se llama esta persona. Oye, Sandra, no va a pasar absolutamente nada, no tengas ese miedo, no te vas a romper, no te vas a partir la espalda, porque hay personas que en este caso cargan 500 kilos de peso y no se rompen la espalda. Tú por cargar a tu hija de 8 kilos, obviamente no te vas a romper la espalda. Es simplemente darle un poquito de confianza a esa persona. Pues en este caso puede ser a Lalo, en este caso puede ser a Ronel, a Cristian, a ti, Audi, de oye, que no va a pasar nada por hacer eso, que aunque tu cabeza pueda pensar en eso, porque la cabeza siempre, y esto tenemos que entenderlo, nuestra cabeza siempre se pone en lo peor y no es que lo que pase por nuestra cabeza o lo que estemos pensando sea lo que vaya a suceder, eso es algo que tenemos que entender, que una cosa es lo que pase por tu cabeza y otra cosa es la realidad. Es decir, que porque tú tengas miedo, porque pienses que te vas a lesionar, no quiere decir que si lo haces te vayas a lesionar. Y de esto sé que a veces es complicado, sobre todo para los nuevos que estáis empezando, pero para los que ya lleváis bastante tiempo ya lo habréis comprobado muchísimas veces. Que tu cabeza a lo mejor te dice, no puedo hacer este ejercicio, me lo preguntas a mí y de hecho muchos compañeros me lo han preguntado de, oye Fer, cámbiame este ejercicio que no puedo hacerlo porque me da miedo. Y yo le digo, no, haz ese ejercicio que ya verás cómo no va a pasar nada. Y adivina cuál es el resultado. Que no pasa nada. Pero claro, para llegar a ese punto, entre otras cosas, tienes que tener a un profesional que te diga, oye Audi, que te da miedo de hacer este ejercicio, hazlo, que no va a pasar nada. Y cuando tú lo haces y no pasa nada, ¿qué crees que ocurre? Menos miedo, menos temor, más confianza, más seguridad, más autoestima contigo mismo, contigo misma y consecuentemente, pues oye,
esa autoconfianza, esa seguridad, ese reforzamiento positivo psicológicamente fuerte, es decir, que tengas una mente sana y fuerte, pues es lo que te va a ayudar a que luego no solo hagas esa sentadilla, ese peso muerto, ese ejercicio que te daba miedo, sino que ahora cargues a tu hijo de cualquier manera, que cojas un garrafón de agua, que puedas caminar de cualquier manera sin tener que agarrarte por las paredes, sin tener ese dolor. Es decir, que puedas hacer cualquier movimiento, cualquier gesto como una persona normal, porque recordad, chicos, que no estamos haciendo, que no somos deportistas olímpicos, que no estamos compitiendo en algún deporte a nivel, pues eso, en los Juegos Olímpicos y demás. Estamos haciendo las cosas normales del día a día. Y que una persona normal no pueda cargar 5 kilos de peso, que una persona normal no pueda coger unos tomates porque le da miedo coger los tomates porque se va a lesionar, porque una persona normal tenga miedo a atarse los cordones de los zapatos porque piensa que si se pone la espalda en esa posición se va a romper, pues tenemos un serio problema. Entonces, entender que nuestra espalda, y esto es algo importante, entender que una espalda humana, de cualquier ser humano, algunas podrán soportar más peso o menos peso, pero se han hecho muchos estudios y para que una espalda humana, es decir, para que mi espalda se rompa, se fracture, es decir, a ver, aquí tenemos una espalda de maqueta. Para que mi espalda se parta me refiero de que salga una parte de la espalda por un lado y salga la otra parte de la espalda por otro lado, se necesitan mínimo en torno a 1.200 kilos de peso para poder conseguirlo. Entonces, si para romper físicamente una espalda humana se necesitan 1.200 kilos de peso, ¿de verdad crees que por cargar los tomates de 5 kilos, unas botellas de agua, unas garrafas de aceite, de leche, unos cartones de leche, o a tu hijo de 8 kilos, 10 kilos o 30 kilos, ¿de verdad crees que se va a partir tu espalda? No se va a partir, ya te lo digo yo, y esto no le pasa a nadie. Para que se parta tu espalda, necesitas literalmente que te pase un coche por encima o tú cargar un coche como si fuese una mochila. Y obviamente entiendo que los que estamos aquí, ninguno hemos cargado ningún coche ni tenemos pensado hacerlo. Y si tenéis pensado hacerlo, pues esperaros un tiempo que fortalezcáis la espalda y ya luego, y ya luego lo vemos si es viable, ¿vale? Pero bueno, con esto quiero cerrar porque tampoco quiero que se haga muy extensa la clase. Entonces, vamos a parar de grabar lo que es la clase como tal. Y si tenéis alguna duda con respecto a lo que hemos comentado, pues me la encendéis el micrófono, todos los que estéis por aquí, si queréis.